docente 2022-2023. Siendo parte del ciclo de conferencias del Departamento de Educación de la sede de Occidente y en este caso en coordinación con el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Esta tarde tenemos el gusto de compartir con la doctora Patricia Maroto, docente e investigadora en la sede de Occidente y en el Instituto de Investigación en Educación, cuyo doctorado es en Educación Matemática por parte de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Y además nos acompaña el doctor Carlos Chavarría, quien es psicólogo de profesión y también con un doctorado en comunicación y paz por la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. También profesor, docente, investigador, tanto en la sede de Occidente como en el Instituto de Investigación en Educación. Pero lo más importante es que nuestro compañero y compañera invitados especiales de esta tarde han hecho investigación en educación que está apoyando los procesos educativos de la región de Occidente. Y en ese sentido, tanto para Mirinet como para mi persona, es un honor de verdad tener esta sesión, compartirla con todas las sedes que forman parte de la formación en educación que se brinda desde la sede de Occidente y sobre todo conocer sus resultados, sus hallazgos y sus aportes para que nuestra región de Occidente siga creciendo. Sabemos que los temas que ustedes nos presentarán esta tarde son de alto interés y nos damos cuenta de la pertinencia de haber apoyado desde el INIE estos procesos de investigación. Dentro de este espacio escucharemos en primer lugar a la doctora Ana Patricia Maroto Vargas y en segundo lugar escucharemos al doctor Carlos Chavarría. Comentarles que cada uno de ellos tendrá 30 minutos máximo para compartir sus hallazgos con un periodo cortito de preguntas entre el público. Y para dar inicio a estas exposiciones, invitamos a la doctora Mirinet Rodríguez Herrera, quien dará la bienvenida y apertura a esta conferencia. Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todas las personas presentes que se han conectado por los medios digitales y también a los compañeros y compañeras del Departamento de Educación que se han hecho presentes, y valga esta invitación también para aquellos docentes de las diferentes sedes, Atlántico, Guanacaste, del sur, que a los cuales nosotros les acompañamos en los procesos de formación. Entonces, mi cordial gratitud de que estén por acá y pues también darle la cordial bienvenida a Patricia y a Carlos por acceder a esta invitación. Es para nosotros muy importante nutrir de alguna manera este departamento de educación con las ponencias y las investigaciones que ustedes han realizado de alguna forma para motivar a los compañeros a que se integren a estos procesos de investigación, sabiendo que la educación no es solo docencia y acción social, sino que implica una serie de ejercicios
pedagógicos que dan importancia a esta labor docente. Entonces, de mi parte, muy agradecida de que estén acá y iniciamos con este ciclo de conferencias que ya llevamos 4 conferencias que han sido bastante enriquecedoras y que muchas de ellas, bueno, 2 de ellas se han enfocado en la parte de investigación. Entonces, quedamos atentos y en las voces de nuestros compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rodríguez por sus palabras y a continuación iniciaremos esta actividad con la participación de la doctora Maroto Vargas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir hoy con ustedes. Por favor, me confirman si ven la presentación. Sí, Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar algunos resultados de esta investigación que yo había titulado Desarrollo del pensamiento numérico en procesos de formación continua con docentes de educación primaria utilizando una perspectiva sociocultural. Este proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones en Educación, del INIE, de la Facultad de Educación, quien asignó jornada y presupuesto, ¿verdad?, para poder realizar el trabajo. Para ubicarnos un poco en el contexto de qué es teórico, digamos, primero voy a empezar con lo que significa para mí una perspectiva sociocultural. En este contexto se visualiza el conocimiento y el aprendizaje no solo desde el punto de vista individual, sino se considera importante el contexto en el cual el individuo está participando. Se considera que el individuo es parte de una comunidad que algunos autores llaman una comunidad de práctica, en la cual hay conocimiento compartido, costumbres, lenguaje, hay una serie de elementos culturales, ¿verdad?, que influyen en la forma en que las personas aprenden. Entonces se asume que aprender significa ir comprendiendo ese contexto, esa cultura de esa comunidad, y se va trabajando lo que se llaman trayectorias de participación o trayectorias de aprendizaje, en las cuales esos individuos que son más jóvenes o menos expertos van desarrollando habilidades, van desarrollando conocimiento, lenguaje y todo lo demás. Entonces, desde el punto de vista de este estudio, vamos a definir el aprendizaje como cambios a través del tiempo. Entonces, en este caso es una intervención que se realiza a través de un proceso de formación continua con docentes de primaria en servicio, y la intención era analizar ese aprendizaje a través de cambios en el proceso que se realiza con esa población. Otra cosa muy importante a considerar en este estudio era cuáles son características importantes para estos procesos de formación continua en docentes. Entonces hay 5 aspectos que quiero compartir. Uno es la duración. La teoría dice que procesos cortos, así como hacer un taller de una tarde o 2 talleres de 2 tardes, eso probablemente no vaya a tener mucho impacto en el trabajo del docente en el aula. Se necesitan procesos un poco más extensos. La otra característica importante es una participación colectiva. Es más provechoso un proceso de formación si hay varias personas de la misma comunidad compartiendo. Entonces, en el caso de nosotros, si hay varios docentes de una misma institución que participan de un proceso de formación continua, es mucho más enriquecedor, porque además de venir al curso, tienen la posibilidad de compartir en otros espacios e implementar cosas en el aula, y compartir su experiencia con otras personas. Otra característica importante es centrarse en el contenido. En el caso de este proceso se centró en operaciones básicas con números naturales. Debe ubicarse algún contenido para que sea, digamos, para darle un norte al proceso de formación de manera de que impacte. Debe promoverse el aprendizaje activo también. No se trata de sentar los docentes en un aula o virtual o presencial, ¿verdad? Y
y hablar y hablar y hablar, sino que debe tratar de promoverse la participación conjunta, de manera de que además se cumple la quinta característica, que es un compartir de saberes. Lo que yo sé, lo comparto, mis ideas, pero además yo aprendo y le doy la oportunidad al grupo de profesores de compartir su experiencia, porque eso hace que el proceso también sea más exitoso. El objetivo general de este proyecto era analizar el aprendizaje de ese grupo de docentes que trabajaban en escuelas públicas a través de un proceso de formación continua que promovía el pensamiento numérico relacionado con operaciones básicas y diseñado a partir de esos postulados socioculturales que tienen que ver, por ejemplo, con esas características que les acabo de mencionar. El trabajo se hizo con un enfoque cualitativo, se ubicó dentro de una investigación-acción empírico-analítico, en el sentido de que el curso, por ejemplo, que se diseñó fue construyéndose en el camino. O sea, yo empecé con una idea inicial y al final, conforme el curso fue avanzando, se fue diseñando a partir de las necesidades del grupo, a partir de lo que yo observaba y a partir de mi interés también de hacia dónde guiar el grupo. La información se recolectó a través de videollamadas de Zoom. El curso fue totalmente virtual, entonces esas sesiones de trabajo se pudieron grabar totalmente. Y para analizar la información y los resultados, lo que se hizo fue, se cogieron esas grabaciones, se hizo una transcripción de todas las sesiones y se hizo un análisis de información utilizando el software Atlas T. El curso se realizó durante el 2021. Hay que tener en cuenta que ese año todavía era un año complicado con el asunto de la pandemia. El Ministerio de Educación había abierto las escuelas y los colegios, pero de una manera muy limitada. Y cuando el curso iba a comenzar en mayo, cerraron las escuelas hasta después de vacaciones de 15 días. Entonces hubo que modificar parte de lo que se había planeado porque, por ejemplo, yo pensaba observar lecciones en las escuelas y eso no se pudo realizar. Entonces hubo que reorientar un poco el trabajo, pero al final resultó muy interesante porque esa suspensión del curso lectivo también abrió otras posibilidades. Entonces al final logramos trabajar 32 sesiones con una duración variable. Al principio eran de 2 horas y en total tengo información recogida para 47 horas de trabajo sincrónico. Durante las primeras 7 semanas, como el curso lectivo se había suspendido, fue posible trabajar 2 veces a la semana durante 2 horas en las mañanas, que esa fue la parte más fuerte del curso y la más rica porque hubo más participación, porque las docentes estaban con tiempo disponible para eso, muy motivadas y eso permitió como que esa parte fuera la más rica, donde participaron más docentes. En total fueron 12, pero no todas las 12 pudieron terminar el curso. Y como les decía, el contenido se basaba en operaciones básicas con números naturales. Y logramos considerar 3 aspectos. Uno eran las estrategias de cálculo, ¿verdad? Cómo sumo, cómo resto, cómo enseño suma, cómo enseño resta, pero viendo diferentes posibilidades de cálculo, no pensando solo en algoritmos, sino qué otras opciones tengo. También se trabajó en el diseño y análisis de problemas relacionados con esas 4 operaciones básicas. Entonces, por ejemplo, vimos suma y resta. Después vimos problemas relacionados, cómo modificar un problema para que tenga diferentes niveles de dificultad, ¿verdad? Y ver cómo podemos cambiar esos ejercicios tan tradicionales de los libros de texto. Y finalmente, también tuvimos la oportunidad de analizar, de trabajar el tema del pensamiento del estudiantado. Eso significa que las docentes pongan más atención en el aula a cómo sus estudiantes piensan, porque normalmente nosotros los profes lo que hacemos es que los ponemos a hacer una práctica, revisamos que todo esté bien, pero no nos focalizamos en cómo están pensando. En el curso la intención era que ellos pensaran en formas diferentes de resolver un mismo ejercicio, un mismo problema, y entonces ahí había mucha riqueza de cómo se podía resolver, de cuántas formas diferentes podíamos tener, y ellas en algunos casos pudieron tener esa experiencia en el aula y eso les fue permitiendo entender mejor cómo los estudiantes piensan y no solo revisar respuestas correctas o incorrectas.
En relación con los resultados, yo los centraría en 3 cosas. El primero es relacionado con las estrategias de cálculo, ¿verdad? Cómo fue cambiando eso en el transcurso del tiempo con diferentes estrategias que se utilizaron ahí para motivar el uso de opciones diferentes. Luego, en esa me voy a centrar ahora en relación con los resultados, pero también el proyecto no pudo, como les decía, observar lecciones ni participar en procesos de planeamiento, pero las docentes se pudo sacar algunos resultados a partir de lo que las docentes reportaron durante las sesiones de formación continua. Entonces se observó cambios en el planeamiento, digamos, ellas lograron hacer algunos intentos en el aula cuando ya se recuperó el curso lectivo y ellas fueron observando diferentes aspectos a los cuales no había puesto atención en el camino. Y luego también ellas reportaron que habían empezado a ponerle más atención al pensamiento del estudiantado. Para efectos de esta charla me voy a concentrar un poco en la primera. Entonces, uno de los resultados, yo lo enmarqué en lo que llamé las normas sociomatemáticas según Jacqueline Cobb. Cuando nosotros trabajamos en el aula, siempre definimos algunas reglas de trabajo, ¿verdad? En el caso de matemáticas, si ya pensamos en algo más específico del área, entonces eso es lo que Jacqueline Cobb llama normas sociomatemáticas, en el sentido que yo defino cuáles son mis expectativas cuando se resuelve un ejercicio, cuando se resuelve un problema, de qué forma hago el discurso, ¿verdad? Cómo hablo en la clase de matemática. Entonces ahí vamos trabajando ciertos aspectos donde vamos definiendo cuáles son las expectativas en el aula. En el caso de estos autores, ellos lo trabajan más en función del docente con sus estudiantes. En mi proyecto yo lo trabajé siendo yo como la facilitadora y estableciendo normas para el trabajo con las docentes. Entonces, por ejemplo, en la sesión 3, que fue, en la primera sesión se dieron como instrucciones generales y se hizo el diagnóstico. En la sesión 2 se trabajó como toda la base del sistema de numeración decimal. Y ya en la sesión 3 fue la primera donde se empezaron a trabajar las operaciones básicas. Entonces, ese fue un comentario que hizo Carmen en esa sesión 3, que era la primera de operaciones. Dijo, yo usualmente lo hago así, ¿verdad? Refiriéndose al algoritmo. Hasta ahora que usted nos puso en práctica en el diagnóstico esas otras formas. Entonces, ahora lo hice así diferente, pero usualmente lo clásico. Entonces, ahí abajo puse las instrucciones del diagnóstico en las cuales se pretendía que ellas no usaran algoritmos, sino que empezaran a pensar en otras alternativas para resolver los ejercicios que estaban en ese diagnóstico. También se les pedía justificar las respuestas, aun cuando fueran ejercicios de selección única. Entonces, hubo varios comentarios durante esas primeras sesiones donde ellas explicaban que desde el diagnóstico habían empezado a pensar ya en otras opciones porque habían estado muy cerradas a un uso de un algoritmo para enseñar, pero estaban empezando a ver otras opciones. Entonces, yo creo que estas expectativas que se crearon desde la primera sesión ayudó a que empezaran a establecer otras posibilidades. Durante las primeras sesiones, hay muchos comentarios en relación a que hay una forma correcta. Oye, hay un algoritmo que usamos para suma. O sea, tenemos que enseñar a los estudiantes la suma de cierta forma y ese es como el método, o digamos que oficial o institucional. Entonces, algunas de ellas empezaron a comentar sobre sus propias formas, sus estrategias personales, digamos que utilizan en la vida cotidiana, pero muchos de los comentarios era como con un sentimiento de culpa, como que yo, por ejemplo, profesora, en mi caso yo sumo extraño, dicen muchos, porque yo agarro números de abajo y de arriba y ahí voy sumando. Entonces ellas al principio lo que piensan es que eso no está bien, ¿verdad? Que es extraño, que no deberían enseñarlo en la escuela, ¿verdad? Porque no tiene como ninguna validez. Sin embargo, a través del tiempo se fue observando, ya estos comentarios desaparecieron y ellas empezaron a ir generando más diferentes estrategias, más posibilidades. Entonces se pudo observar cambios en el razonamiento matemático, ¿verdad? Las estrategias que fueron utilizando fueron cambiando y fueron empezando a utilizar yo utilicé algo que se llaman componentes del sentido numérico para valorar
¿verdad? Si estaban usando diferentes estrategias, bueno, cómo se basaban esas estrategias en esos componentes. Entonces fueron utilizando algunos y fueron, digamos, a veces en una misma estrategia pueden utilizar varios de ellos. Entonces, no sé si pueden observar bien estas imágenes, pero aquí hay 4 ejemplos del trabajo que se hizo en esa sesión 3, cuando se les pide representar la operación 48 más 25 utilizando diferentes formas. Entonces, por ejemplo, aquí en la rosada, este era un trabajo en grupos. Entonces, en la primera aquí, la estudiante o las estudiantes sumaron de manera horizontal, ¿verdad? Sumaron el 40 más el 20 y el 8 más el 5 y bueno, resolvieron la operación. Si observamos la segunda opción, entonces, por ejemplo, el 48 lo redondearon a 50, le sumaron 25. Aquí está mal escrito, pero la idea es, le agrego 2 a 48 para redondear los 50, ¿verdad? Que eso, bueno, desde los componentes se llama un punto de referencia. Y luego le resto los 2 para encontrar el resultado. Luego otros, en este otro, sumaron las decenas, igual que como lo hicieron en la primera, pero lo representaron de otra forma. La número 4 descomponen el 48 como 25 más 23 y bueno, y también usaron los bloques numéricos, los bloques multibase, que los habíamos trabajado en la segunda sesión, ¿verdad? Ahora repasar el sistema de numeración decimal. Esta es otra representación utilizando bloques multibase, ¿verdad? Viendo la necesidad de que si aquí tengo 8, puedo coger 2 más de aquí, completar 10 y entonces de esa forma les quedan 7 decenas. Perdón, y aquí tenemos, bueno, otras opciones. Por ejemplo, este redondea a 50, ¿verdad? Redondea el 48 a 50, pero lo que hace es que al 25 le resta los 2 que le sumo aquí y entonces lo hacen de manera sencilla. Entonces ahí ya se empiezan a ver que cuando se les presenta la posibilidad y se les pone como el reto de que intenten cosas diferentes y a través, obviamente, de alguna guía durante la sesión 2, ellas pudieron empezar a generar muchas posibilidades. No sé qué pasó, pero se me quedó trabada. No, ya. Otro resultado importante dentro de lo que he analizado es que hicieron conexión a estrategias o conocimientos que fueron analizados previamente en el curso. O sea, a través del proceso, ellas empezaron a utilizar, por ejemplo, esas ideas de la sesión 3 o de la sesión 4 en sesiones adelante. Entonces, por ejemplo, aquí se les planteaba la necesidad de resolver 36 por 4. Entonces, Jimena en la sesión 9 lo que hizo fue que dijo, no, yo no voy a usar 36, sino que redondeó ese número a 40, porque 40 por 4 es muy fácil de calcular, y luego le restó 4 veces 4, ¿verdad? Que eran 4, los 4 que le sumó al 36. Entonces, de esta manera obtuvo fácilmente el resultado. Entonces, aquí están utilizando cosas que aprendieron con suma y resta, que fueron analizando, que fueron profundizando, y luego ya pudieron irlas trabajando con operaciones más complejas, como multiplicaciones o divisiones. Los resultados también demuestran que lograron una comprensión profunda del valor posicional y de la composición de los números. También de las propiedades de los números naturales. O sea, en algunos momentos, aunque tal vez no lo mencionan, por ejemplo, usar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Por ejemplo, en este ejercicio anterior se podría utilizar. Entonces, ellas fueron demostrando esa mejora. Otra cosa que me llamó mucho la atención de los resultados es la conexión que algunas personas hicieron con respecto a algunos conocimientos previos. Entonces, por ejemplo, este ejercicio 48 más 75, alguien lo resolvió de esta forma. El 48 lo redondeó a 50, ahora muy parecido al de antes. Le sumamos 75 y como a 48 le sumé 2, le resto 2. ¿Verdad? Entonces le sumo 2, le resto 2. Entonces Carmen en la sesión 4 se muestra muy sorprendida con esta estrategia que alguien propuso. Y entonces dijo, para mí, por ejemplo, porque uno siempre tiene que pensar que los aprendizajes son un escalón más, para mí esto es increíble. Le voy a decir por qué.
porque es algo muy sencillo, muy cotidiano y cualquiera diría, ay, por favor, ¿quién no lo va a hacer? ¿Verdad? Pero cuando uno llega al colegio y le dicen que ese 2 cancela con ese 2, uno dice, ¿pero por qué se cancela? Y no le encuentra sentido a eso y hasta ahora le viene a encontrar el sentido. Entonces, algunas docentes en algunos momentos mostraron como sorpresa, ¿verdad? Porque tal vez en algún momento de su etapa como estudiantes aprendieron algoritmos o procedimientos muy memorísticos y a través del análisis de estos ejercicios ellas empezaron a encontrar algo, ¿verdad? Concreto de por qué se estudia eso, de por qué es importante. Otra cosa que sucedió desde la sesión 5 es que ellas empezaron a hacer, porque las primeras sesiones estaban centradas solo en operaciones, pero desde la sesión 5 ellas empiezan a pensar en sus estudiantes, cómo los estudiantes resuelven los ejercicios, ¿verdad? Cómo pueden ellas ir planeando sus clases para que esto fluya mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este comentario de la sesión 10, Paula empieza a pensar en lo importante que es el valor posicional, las propiedades de las operaciones. Carmen propone también la importancia de trabajar con combinación de operaciones, ¿verdad? Tratando de pensar cómo esto que estoy aprendiendo como docente, digamos, como estudiante de matemáticas, más bien, lo puedo llevar después, ¿verdad? Cómo organizo mi clase de manera de que esto yo lo pueda ir trasladando al aula. La teoría dice que cuando las docentes empiezan a centrar su interés en sus estudiantes, es porque ha habido una mejora en su conocimiento, ¿verdad? Tanto matemático como pedagógico. Bueno, y como conclusiones ya de estos resultados, la teoría dice que los procesos de formación deben ser procesos de larga duración. Este fue un proceso bastante extenso y siempre hay un poco de resistencia al cambio. Por ejemplo, Valentina en la sesión 12 aún decía que le costaba mucho salirse de los algoritmos, ¿verdad? Entonces es muy importante a la hora de diseñar procesos de formación continua considerar eso. Eso es un aspecto muy importante. Si queremos intentar que el profesorado trate de implementar cosas nuevas, de ir cambiando un poco sus prácticas, hay que ser muy persistente, porque a veces no tienen el conocimiento o tienen miedo de intentarlo. Como les decía antes, a través del proceso, ese discurso de que solo había una estrategia oficial, ¿verdad?, para resolver los ejercicios desapareció y se convirtió en algo muy normal, siempre pensar en cuáles son las opciones diferentes que yo tengo para resolver un mismo problema, cómo lo puedo representar gráficamente. Hicieron conexiones, por ejemplo, entre la parte de operaciones con números y una representación geométrica, por ejemplo, con la multiplicación. ¿Cómo represento una multiplicación yo utilizando una figura como un rectángulo o un cuadrado? Entonces empezaron a ver que tenían muchísimas opciones. Otra conclusión tiene que ver con las normas sociomatemáticas. Yo pienso que eso influenció desde el primer momento y ellas lo dijeron durante las primeras sesiones, ¿verdad? Explícitamente, que el simple hecho de las instrucciones del diagnóstico les ayudó a empezar a pensar diferente. También se fue viendo pensamiento matemático más complejo y más flexible a través del tiempo. También algunas docentes reportaron que le pusieron más atención al pensamiento del estudiantado en el aula y muchas estaban muy sorprendidas de los resultados, ¿verdad? De que nunca le han puesto atención a algo tan importante como dar el espacio al estudiantado para que pueda usar diferentes herramientas para resolver un mismo problema y ver que tenían estudiantes que lograban mucho mejores resultados cuando se les daba la posibilidad de experimentar algo diferente a seguir un algoritmo. Inclusive estudiantes con adecuaciones curriculares que están muy atrasados. El 2021 fue un año difícil para las docentes y hubo muchas sorpresas en ese sentido, ¿verdad? De que lograron ver cómo un estudiante podía razonar sin necesidad a veces de seguir algo muy estructurado. Otra cosa que me parece que fue importante es el compartir con pares. A veces una docente presentó una opción, ¿verdad?
Entonces era interesante escuchar a otra persona explicando lo que había entendido del trabajo de su compañera y entonces se armaban discusiones entre ellas, ¿verdad? Analizando la situación y yo creo que eso ayudó muchísimo también, ¿verdad? A que ellas fueran comprendiendo nuevas ideas. Y bueno, finalmente, yo podría concluir que del análisis que se ha hecho, porque en realidad tengo demasiada información recogida, que hay que ir procesando, ¿verdad? Pero del análisis que tengo hecho, sí hubo cambios en la participación del profesorado y si hay cambios en la participación durante el proceso de formación continua, podríamos decir que hubo aprendizaje. Y creo que esta información puede ser valiosa, ¿verdad? Pensando en futuros procesos de formación de docentes, en este caso en primaria. Y bueno, esa es mi presentación para hoy. Quedo a las órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Ana Patricia, por tu exposición y realmente sabemos que estamos tocando un área estratégica para la formación y que además sigue siendo uno de esos temas que son recurrentes en las agendas de la educación. Abrimos el espacio por si alguna persona del público quisiera hacer una pregunta. En este momento tendremos otro espacio al cierre de la actividad, pero nos encantaría escuchar si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario o reflexión hacia lo indicado por Patricia. Adelante, Mirineta. Sí, muchas gracias. Bueno, de mi parte, felicitar a Patricia por este aporte tan importante al proceso de formación continua, ¿verdad? En docentes de educación primaria. Yo quería un poquito que ahondaras cómo recopilaste o cómo se acercaron esas personas a participar de este proceso de formación continua. ¿Cómo fueron seleccionadas? Si fue al azar o cómo hiciste ese acercamiento de esas personas a este proceso. Esa es una Gracias. larga, gracias, esa es una larga historia, porque el Ujú. proyecto estaba diseñado para trabajar en principio, ¿verdad? Yo este proyecto lo diseñé en el 2019 o 18, previo a la pandemia. Entonces la idea era buscar grupos de docentes. Yo empecé trabajando, buscando personas en las escuelas más grandes alrededor de San Ramón. Y la intención mía era que participaran varias docentes, ojalá del mismo grado de la misma escuela. Entonces, primero hice todo un proceso de sensibilización en varias escuelas. Ya tenía un grupo de trabajo y resulta que la primera reunión, si no recuerdo mal, fue el día después de que el Ministerio de Educación suspendió el curso lectivo. Entonces, de toda la gente que yo ya tenía reclutada para el curso, solo se presentó una persona, porque obviamente que al suspender el curso lectivo las condiciones cambiaban y se me cayó todo. Fue un proceso bien complejo. Entonces, no me quedó más que hacer una convocatoria abierta, ¿verdad? Por redes sociales y empezar el proceso de nuevo. Y entonces, yo empecé en realidad con un grupo mucho más grande, eran como 20 personas, pero muchas personas en realidad no caminaron mucho conmigo. Y había gente de todo lado, había gente por ejemplo, recuerdo de Cartago había una muchacha, de Alajuela, una de las personas que terminó el curso completo era de Alajuela. Y sin embargo, a pesar de que tuve que abrir esa opción a docentes de cualquier lugar, tuve el privilegio de tener 4 docentes de una misma escuela en San Ramón, que era del grupo con el que yo he iniciado. Entonces, esas docentes al final se quedaron y entonces, digamos, las condiciones iniciales que yo había pensado no salieron como estaban, pero eso también abrió otras posibilidades, ¿verdad?, de trabajo que han resultado interesantes también. Pero entonces se hizo de las dos formas en principio, ¿verdad? Pero se trabajó al final con redes sociales por la situación que se dio tan inesperada, ¿verdad? En el 2021. Muchas gracias, Patri. Y yo aprovecho mientras alguna otra persona se anima del público a hacerte otra pregunta. ¿Qué significó para vos como investigadora el enfrentarte con la pandemia, saber lo que querías hacer
y de repente encontrarte con las condiciones que habían cambiado. ¿Cómo te sentiste, verdad, en ese momento y de dónde surge? Pues bueno, afortunadamente todas las estrategias para poder atender el proyecto. Fue mucho estrés al inicio, ¿verdad? Porque las condiciones fueron, o sea, yo había pensado en un proceso presencial con docentes de la zona. De un momento a otro no podía ser presencial y yo dije, bueno, no importa, lo hacemos virtual, que inclusive tenía la ventaja que yo quería grabar las sesiones de trabajo. Entonces era mucho más fácil grabar las sesiones virtuales que si teníamos que trabajar en el aula. Entonces, en ese sentido, fue más fácil la recolección de información y el análisis de la información después fue más fácil porque todas las sesiones se grabaron por Zoom, tenían buen sonido, no había problemas, ¿verdad? Que a veces en el aula uno graba pero no se escucha, entonces hubo mejor calidad en la recolección de información. Eso yo no lo podía ver en el momento, en el momento yo lo que tenía era un estrés bien complicado, ¿verdad? De todo el problema de cómo adaptarlo. Sin embargo, yo creo que lo logramos superar. Tuve un grupo de docentes muy comprometido que a pesar de la carga de trabajo que tenían y todo, participaron durante mucho tiempo o terminaron el curso. Y eso, y además muy interesadas, muy comprometidas, siempre con ganas de aprender, proponiendo cosas, implementando en el aula. Entonces yo creo que eso me sostuvo mucho, que las docentes apoyaron mucho el proceso. Entonces, eso me ayudó muchísimo a poder ir como en el camino, ¿verdad? Porque yo creo que nos pasó a muchos, ¿verdad? En tratar de ver cómo en el camino íbamos rediseñando lo que habíamos pensado en principio. Yo, por ejemplo, había pensado en observar lecciones y por eso también lo quería concentrar en San Ramón. Eso no se pudo hacer porque tenía estudiantes, docentes de muchas partes y ya no había posibilidad de ir al aula. Además, ¿verdad? Había muchas restricciones sanitarias. Entonces, al final hubo también que pensar en otras formas para tratar de cubrir esos objetivos también. Gracias, Patri. Don Carlos, adelante. Buenas tardes y un gusto saludarles. Aprovecho porque me parece muy interesante esto que plantea doña Patricia y además en el marco de lo que ustedes al inicio dijeron de la importancia de la investigación para nutrir digamos, la acción docente y la intervención social, ¿verdad? La acción social. Entonces me gustaría preguntarle a doña Patricia si cómo motivar ya ahora una segunda parte de un proceso de investigación como este. Es decir, docentes así formadas, porque me parece muy interesante, yo no me hubiera imaginado que se podía razonar en realidad de manera tan diferente sobre el pensamiento matemático. Y cabe hipotetizar que eso va a afectar a sus estudiantes, pero me gustaría que no fuera, digamos, una respuesta de los docentes, que dijeran, ah, sí, esto ya ellos están aprendiendo mejor, etcétera, sino una segunda parte de investigación de cómo se mediría el efecto de esos cambios en los docentes en los estudiantes. Y le agradeceré la respuesta. Yo por eso quería observar lecciones, ¿verdad? Porque una cosa lo que yo digo que hice y otra cosa lo que estoy haciendo. Entonces, para mí por eso era muy importante tener la posibilidad de observar y en el diseño original eso estaba. Yo este proyecto lo convertí en un proyecto de extensión docente que tengo inscrito en la sede. Desgraciadamente no ha habido jornada, entonces en el diseño del proyecto que está aprobado en este momento, la intención era trabajar 2 años, o sea, ya ampliarlo, qué sé yo, que este grupo de docentes que participó este primer año recibieran un segundo año, digamos, de apoyo, pensando, por ejemplo, en las fracciones. Esa era la idea que yo tenía. Y también tener la posibilidad ¿verdad? De observarlas, de tener otras experiencias con ellas. Sin embargo, el proyecto no ha recibido jornada y es demasiada responsabilidad para asumirla a honoren. Entonces el proyecto, este año no se pudo trabajar, el año pasado creo que tampoco, este año está aprobado para este año y el otro, no sé qué va a pasar para el 2024, pero sí definitivamente a mí me gustaría ver qué pasa en el aula. Y bueno, debería diseñarlo sí también, y agradezco la sugerencia, ¿verdad? Pensarlo como ampliar no solo la extensión docente o la dirección social, sino pensarlo también desde investigación para profundizar un poco más en lo que pasa en el aula. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Y tenemos una última pregunta para luego proceder a escuchar a don Carlos Chavarría.
La pregunta nos la plantea doña Ileana López y es la siguiente. Dice Patricia, de los hallazgos, ¿cuál fue el que más le impactó y por qué? Yo creo que para mí este asunto de las normas sociomatemáticas es como muy clave, porque es algo muy simple de hacer, ¿verdad? Usted define sus reglas del juego desde el día número 1 y que eso realmente haga que las personas se sientan retadas a hacer cosas diferentes, a pensar diferente y mantenerlo, ¿verdad? Porque no es solo decirlo el primer día y ya, sino que el proceso en sí vaya fortaleciendo eso. O sea, yo no hubiera esperado que desde el principio las docentes reaccionaran tan positivamente a esas ideas de pensar, de hacerlo diferente. Yo hubiera esperado que los cambios se vieran como a más largo plazo, sin embargo, parece que eso tiene impacto. Entonces yo creo que es algo que podemos aplicar en el aula. También nosotras o nosotros como docentes universitarios, ¿verdad? No sé si todo el mundo aquí es docente universitario, pero definir como reglas de trabajo más claras, al menos en nosotros que somos profes de mate, ¿verdad? Y también pensarlo, cómo lograr que nuestros docentes en formación luego lo implementen en las aulas. Yo creo que todo eso es importante de analizarlo más a profundidad. Muchas gracias y definitivamente, ¿verdad? Una de las cosas que más abogamos en el nombre de este conversatorio que lo hace Gala es saber que las líneas de investigación hay que construirlas, fortalecerlas y seguir a partir de esas líneas creando conocimiento y, como decía Patricia, transferirlo, que es lo más importante a través de esta combinación entre investigación y extensión docente. Agradecemos a la profesora Patricia Maroto por su participación. Esperamos Gracias. pueda acompañar un ratito más, ¿verdad? Mientras continuamos con nuestro compañero, el doctor Carlos Chavarría. Gracias, Pati. Bienvenido, don Carlos. Muy amables, Siempre gracias. un placer. Y Muchas para gracias. nuestro auditorio, contarles que el tema del doctor Chavarría es de alta importancia para nuestras instituciones educativas. Así que, sobre todo en el contexto en que nos desenvolvemos. Y bueno, y nos lleva, ¿verdad?, a otro nivel educativo muy pertinente también. Dejamos a don Carlos para que inicie su conferencia. Gracias, muy amables. Buenas tardes y espero realmente poder apoyar este interés de ustedes que me parece encomiable, puesto que, como decía doña Mirineda y también doña Jacqueline, la investigación tiene que nutrir necesariamente el quehacer docente y necesariamente tiene que revertirse al final en transformaciones en lo social. Por eso la pregunta a la profesora Maroto. Muy interesante de cómo ver esas transformaciones donde se quieren, en el docente y en el alumnado. Por mi parte, ando más o menos cercano ahí, digamos, y voy a tratar de ser lo más didáctico que me sea posible para aprovechar, digamos, esta oportunidad que ustedes me dan. Vamos a ver, yo hice una investigación sobre estructura social colegial y competencias culturales en el cuerpo docente, y al igual que, no sé si se puede pasar, bueno, tomo una perspectiva evolucionaria para definir, digamos, a qué me estoy refiriendo cuando digo estructura social. Y vamos a ver, desde esta perspectiva, lo importante de tener claro de un inicio es de que siempre existen tres fuerzas que están presionando a la manera como nosotros pensamos, al conjunto de representaciones que nosotros tenemos en la mente. La genética, lo ambiental y lo situacional. Yo me voy a enfocar en lo situacional y dice, como dice esta autora acá, la subjetividad y la vida mental de todo ser humano se altera por el proceso de captar significados y medios a partir de algún ambiente sociocultural y utilizarlos. Es decir, que uno aprende de alguna manera a compartir esos significados y cómo se utilizan en un ambiente cultural. Quizá como ejemplo y como anécdota se los comento para dejar claro de qué estoy hablando. Cuando yo llegué a la universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales,
hablaban de un cantautor que yo no conocía, ¿verdad? Y alguien me preguntó, ¿usted ha escuchado a Silvio Rodríguez? Que ahora tampoco se conoce, lamentablemente. Pero decían, ¿he escuchado a Silvio Rodríguez? Y yo nunca lo había escuchado. Y la gente hablaba de eso, de la nueva trova, y yo me sentía como un pez fuera del agua. Me puse a escuchar música, me puse a aprender, me puse a hablar, etcétera, hasta que ya pude de alguna manera alterar mis significados y la manera como yo me comportaba, digamos. Entonces ya yo podía fluir, hablar, y hasta me gustó la nueva trova cubana y ya vi variantes, etcétera. Mi mente realmente cambió. Y para ponerlo jocosamente, cuando llegó una nueva persona a la Facultad de Ciencias Sociales en aquel momento, viéndole yo nuevo, le preguntaba, ¿y usted ha escuchado a Silvio Rodríguez? ¿Se dan cuenta? Hay una presión situacional para que uno piense, actúe, para que de alguna manera se represente, se instrumente para actuar en esa situación específica. Espero haberlo dejado claro, pero bueno, son cosas que si no las podemos profundizar luego. A esto le llamamos estructuración social. El desarrollo cognitivo de una persona no solo depende de las capacidades en un momento determinado, digamos infancia, adolescencia, etcétera, condiciones particulares, sino el grado en que está estructurada la situación social de la situación. Lo que los teóricos como Ferdinand de Saussure llamaban marcaje social, ¿verdad? Y dice así, cuando las tareas cognitivas, lo que uno piensa, los temas, problemas en una facultad, es decir, lo que uno opina, las tareas cognitivas que la persona debe resolver, se encuentra presente esa situación social, ¿verdad? Es a lo que llamamos marcaje social. Las cogniciones están marcadas socialmente. Y yo también les quiero recordar algo muy importante. Si ustedes tuvieran la posibilidad en algún momento de cambiar de un colegio a otro, siendo o escuela a otro, o de universidad a otro, o de sede a otra, ustedes me dirán si sí o si no, las cosas cambian. Y uno se ve obligado a hacer transformaciones cognitivas en este desempeño cognitivo, ¿verdad? Marcado por esa situación. A eso le llamamos marcaje social. Cualquier cosa profundizamos luego para que haya tiempo. ¿De acuerdo? Quiero decirles que a mí me llamó en el año 2019, cuando doña Patricia ya planeaba su investigación, también el séptimo informe del estado de la educación, donde ya se empezaba a plantear estos temas en términos de los efectos que iba a tener en la situación de aprendizaje, la vida del estudiantado en estos lugares, ¿verdad? Y entonces vean ustedes cómo de alguna manera ya se va acercando el foco a las situaciones que viven en los ambientes que rodean a las escuelas, situaciones de comisión de delitos, etcétera, pobreza, desempleo, y cómo esto correlaciona positiva o negativamente, ¿verdad? Por ejemplo, deserción, como por ejemplo repitencia, como por ejemplo, bueno, cosas de ese tipo. Entonces, si en algún momento, pues también lo podemos ampliar luego porque yo voy a utilizar cierto lenguaje un poco técnico, pero no me puedo detener a explicarlo, ¿verdad? Cualquier cosa lo hacemos al final. Bien, ya nos vamos aproximando y esto me fue muy grato en este informe, pero todavía no estamos abordando la situación de cada colegio. Dicho en otras palabras, cuando decimos colegios públicos, para mí eso es un problema muy grande porque los colegios difieren mucho entre sí en el grado de estructuración social de sus lugares. Doña Patricia también adelantaba algo sobre la situación cultural. Ahí es donde yo me estoy metiendo, en la cultura organizacional de cada colegio. Estas variables son tomadas de una teoría que intenta medir rasgos culturales de una institución, pero no necesariamente educativa. Pero les pongo ejemplos de cómo operacionalizarlo. Para mí, hacen falta mucha investigación y mucha operacionalización de las variables para medir una cultura organizacional, pero les doy ejemplos. Por ejemplo, ¿en qué medida en una institución, por ejemplo la universidad, la sea ausente, sea autonomía, se delega la responsabilidad a los estudiantes? Les dice, ¿eso es su responsabilidad o no? ¿En qué medida eso se da? ¿En qué medida están definidas las reglas y los valores implícitos en ellas? ¿En qué medida en ese lugar se apoya o no se apoya, verdad? Las autoridades, profesores, etcétera, suelen apoyar, ¿verdad? O no a las personas para que tengan éxito en las instituciones, en la institución. La identidad, grado de identificación con la institución y no con un grupo, ¿verdad? Desempeño premio, ¿qué se premia? Esto es algo fundamental. En una discusión que tuve con un antiguo ministro de Educación, yo le decía, mire, en todo colegio, escuela hay que diversificar premios, todo se lo lleva el fútbol. ¿Y qué pasa con el ajedrecista? ¿Qué pasa con el poeta? ¿Qué pasa, verdad? Entonces, ¿qué cosas se premian y son justos esos premios? Se dan de manera
justa esos premios o no. Tolerancia al conflicto, en qué medida somos capaces de hablar del conflicto y tenemos honestidad para resolverlos. Tolerancia al riesgo, por ejemplo, grado en que se alienta la innovación. Les insisto, estos son ejemplos de variables para medir una cultura organizacional. Algunas de ellas pueden adecuarse para medir la cultura organizacional de las instituciones educativas, la estructura de un colegio, una escuela, pero yo creo que hay que profundizar más y medir, hay que medir mucho, hay que medir mucho. Bien, yo voy a meter un pequeño golcito rápidamente con una investigación previa sobre estructura social, que es para mí, digamos, mi fuente seminal de donde pues llevo yo mis investigaciones, las que logré hacer en la universidad. Que tenía que ver con el locus de control, cómo el colegio, según yo, ¿verdad? Hipotéticamente, basado en esos supuestos que les acabo de comentar, van a afectar el desempeño cognitivo de estudiantes de colegios en cuanto al locus de control. Ya se los voy a explicar, espero haberme explicado. Entonces, vamos a comparar, la investigación estuvo orientada a comparar colegios públicos, todos, pero diferentes entre sí, ¿verdad? Ya les voy a explicar en qué. Y si esto afectaba o no el desempeño cognitivo de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, para decirle así, si yo le hubiera dicho a mi hija, vaya a ese colegio, ¿verdad? Con tales características, o vaya a este otro, su desempeño cognitivo en cuanto al locus de control mostraría diferencias. Esa era mi hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es el locus de control? Es una teoría cognitivo-conductual que dice que, bueno, vamos a ver, para ponerlo como ejemplo, nosotros tenemos un objeto, un interés, un objetivo, por ejemplo, el ratón quiere el queso, pero se lo come o no se lo come dependiendo a características personales o al control externo. Les voy a decir primero. Por ejemplo, la teoría tiene tres variables. El locus de control interno, que dice que el ratón no se come el queso porque dice, me eleva el colesterol, o ese queso no es mío, ¿verdad? Es decir, se controla internamente. Él sabe lo que es bueno, el organismo sabe lo que es bueno, correcto, ¿verdad? O no, dentro de su escala ¿verdad? De valores. Entonces, eso es internalidad. Por ejemplo, una persona, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponerlo aquí, el locus externo es cuando el poder, la decisión, la conducta está controlada, pero no por la misma persona, sino por algo externo. Por ejemplo, el uso del cinturón. Y esto que les voy agregando no son aportes fortuitos, es que todo esto tiene que ver con conductas sociales. Por ejemplo, el uso del cinturón en un vehículo. Uno debiera ponérselo porque uno entiende que eso me protege, me resguarda, ¿verdad? De un accidente, de la eventualidad de un accidente. Pero si yo no me lo pongo porque no hay tráficos a la vista, ¿verdad? Sé que esa carretera no hay tráficos, eso significaría que el control de la conducta está determinado por los tráficos, es externo. Y hay otra variable que dice que el control, ¿verdad? Está determinado muchas veces por las creencias en la suerte. Eso se llama mitología mental, es creer que la vida mía la controlan fuerzas externas. Yo nací para maceta del corredor, no voy a pasar. También no es fortuito ese ejemplo, es decir, que las personas de alguna manera otorgan las conductas al destino, ¿verdad? Y entonces vean qué importante esas tres variables, ¿verdad? Medidas y, bueno, en base a la teoría del locus de control. ¿De acuerdo? Se adaptó una escala, esto se los digo rápidamente porque de igual manera lo hice con las competencias culturales en docentes, se tomó de fuera, se hicieron las adecuaciones, ¿verdad? Con técnicas de back translation, en el sentido también de adecuación sintáctica, semántica, hasta lograr esos instrumentos. Se aplicaron, se controlaron las variables moderadoras. Sexo, es decir, se aplicaron a hombres y mujeres a ver si había variaciones en cuanto al locus de control. Y se aplicaron a colegios urbanos y rurales, según los define el MEP. ¿De acuerdo? MEP tiene unos grupos de instituciones que son definidas como urbanas y como rurales. Y además el MEP reporta unas estadísticas sobre eventos de violencia en sus colegios. Entonces, tomamos unos que tuvieran mayores grados de violencia y otros que tuvieran menores grados de violencia reportados por el MEP. Así, elegimos 4 tipos de colegios. 2 urbanos, uno con mayores indicadores de violencia y otro menores indicadores de violencia, y 2 rurales de igual manera, con esas cuotas, ¿verdad? Igual con las mujeres y las edades, todo eso se controló. De acuerdo. Vean ustedes, el sexo, bueno, espero que ustedes les adelanto. El grado de significancia es lo que andamos buscando cuando se hacen estudios cuantitativos de esta naturaleza. Grados de significancia, es decir, ¿puedo yo asegurar que esa variable afecta el comportamiento
¿Esa variable moderadora afecta el comportamiento de la variable de estudio, sí o no? Si eso, con un 95% de garantía de que es así, tiene que tener de 0,05 o menos. Por ejemplo, la primera, 0,051, no es significativa, no lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Entonces, en ninguna de ellas puedo asegurar que ser hombre o ser mujer, ¿verdad? Sexo masculino o femenino en este caso, iba a determinar el comportamiento de las tres variables estudiadas. No afectó. No, el sexo no modera el comportamiento de las variables. Tampoco lo modera las diferencias urbanas o rurales. Eso quiere decir que ya esas diferencias entre lo urbano y lo rural, el MEP debiera vigilarlas, de revisarlas, porque ya no son tan distintos, o si lo son, la pregunta es en qué son diferentes, ¿verdad? Porque por lo menos en esto no mostraron ninguna diferencia. Ahora la pregunta clave, ¿y el ambiente violento, el ambiente cultural, mayores indicadores de violencia, habrá moderado o no el comportamiento de las variables? Pues sí, en todos los casos y de manera muy significativa, muy significativa. En otras palabras, el locus de control en sus variables internalidad, poder de otros y suerte va a estar determinado en gran medida en este estudio por las mayores o menores indicadores de ambiente, digamos, de violencia en el ambiente, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que se mide como violencia? Todo eso hay que profundizarlo, esa es la ciencia, hacer ciencia es, y vamos avanzando y vamos avanzando. Pero en este caso, esas estadísticas nos sirvieron para identificar estos colegios y lograr identificar ahí que sí, el ambiente, digámoslo así, el ambiente de violencia sí va a marcar el comportamiento cognitivo de las personas. Hay un marcaje social clarísimo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, eso se da y bueno, en el ambiente de violencia, digamos, en ambientes de violencia, debieran de saberse, díganme ustedes, todos los que trabajamos en educación, si es importante saber, digamos, qué aspectos culturales hay, porque eso va a marcar las operaciones cognitivas de las personas y como dice ahí, en este caso la violencia se propulsa porque se vuelve instrumental al escalamiento de la violencia en estos lugares, ¿verdad? Bien, entonces, eso está publicado en un artículo que lo pueden bajar, ¿verdad? Si esto les interesa profundizar en ese tema. Ahora ya yo fui por los estudiantes. ¿Y qué le pasa a los docentes? ¿Habrá algún tema que nos, digamos, ustedes, las personas nosotros que ya trabajamos en docencia o las personas que van a trabajar, van a marcarse socialmente por las condiciones del centro educativo donde trabajen, ¿verdad? Bueno, eso yo lo sumé al hecho de que siempre me ha interesado porque ya había hecho investigación previa para la OIM, Organización Internacional de las Migraciones, sobre personas migrantes no acompañadas y había copiado algunos datos, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, Costa Rica es un país de alta migración, ¿verdad? No digo más. Según la OCDE, que es de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Es del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Se están generando dos tipos de Costa Rica con el tema de las migraciones. Unos que hacen vida societaria y viven, digamos, van a las instituciones, van al colegio, a las universidades, etcétera, etcétera, al seguro social, etcétera, ¿verdad? Usan los programas sociales del gobierno, etcétera, mientras que hay otra que está quedando al margen, ¿verdad? ¿Qué es esa población migrante? Según la OCDE y según el Centro Centroamericano de Población, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? Dicen en el Centro Centroamericano de Población. Bueno, dos de las medidas que ellas proponen tienen que ver con el sistema educacional, adaptar programas de capacitación y ampliar programas educativos a zonas con altos índices de migración. Decirlo no cuesta nada, ¿verdad, compañeras y compañeros? No cuesta nada decir ampliar los programas educativos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se operacionaliza eso? Y además, yo tengo que ver sobre todo con el ambiente cultural del colegio, ¿verdad? Entonces, para decir si eso afecta o no, ¿de acuerdo? Dado que son muchísimos los estudiantes que ahí están y necesitamos, digamos, personas que son definidas por el MEP como personas de procedencia extranjera que están haciendo vida en las aulas de las escuelas y los colegios, ¿verdad? Bueno, ahí está 15,642 jóvenes en el año 2019, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos estudiantes? Yo no lo sé, compañeras y compañeros, porque un problema que detecté es que en el MEP no se registran, por ejemplo, el fracaso educacional, el porcentaje de exclusión, digamos, ¿verdad?
no se diferencia si son extranjeros o no extranjeros, etcétera. Una recomendación que yo hago al final es que por favor aprendamos a hacer estadísticas, no le tengamos miedo, hay que desagregar las variables y aprender a medir, porque si no medimos no cambiamos, ¿verdad? Entonces es importantísimo. Pero yo no les voy a decir datos a ustedes que los conocen muy bien de lo dramática que es la situación en el colegio, ¿verdad? En el sentido de cuántas gentes entran al colegio y cuánta gente lo termina, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los estudiantes que vienen de otras procedencias culturales? Pues es presumible que de alguna manera a estas personas les cueste más la adaptación o la adecuación o la asimilación a un sistema cultural que les es novedoso, ¿verdad? Y sobre todo, y no les voy a hablar, esta investigación de Arguedas y Jiménez es de la Facultad de Educación, por eso la cito, ¿verdad? Donde se dice que, bueno, esa situación se da, que las personas en razón de su edad, ¿verdad? En tiempo de colegio, se sienten autofocalizados, ¿verdad? Y entonces magnifican, para decirlo así, sus ventajas y desventajas sociales y muchas veces estas personas terminarán por abandonar, según veo yo, los centros educativos. Pero como les digo, no está medido. ¿Por qué? Porque las estadísticas no son sensibles a ese dato, ¿verdad? Y cómo se le puede ayudar a los adolescentes, decían estas mismas autoras anteriores. Y entonces aquí nos empezamos a dar cuenta de la importancia del valor de los docentes para que los y las estudiantes se mantengan en los centros educativos, ¿verdad? Ya les digo, pero en el caso, todo eso que dice ahí es para el cuerpo docente básicamente, pero más debiera pensarse o bueno, ampliarse en términos de las competencias que debe tener el docente cuando trate de situaciones multiculturales, ¿verdad? A eso le vamos a llamar competencias culturales en el cuerpo docente, que tienen, ustedes habrán escuchado como base seminal, desde hace mucho tiempo se habla del efecto Pigmalión, ¿verdad? Nada más les pongo dos ejemplos, que es más o menos que en psicología, digamos, se dice que el fracaso, ¿verdad? Muchas veces en términos de pedagogía se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Por ejemplo, yo creo que esa persona no va a aprender, eso le va a afectar. A eso le llamamos efecto Pigmalión, ¿de acuerdo? Y esto ha venido siendo estudiado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo y además nos habla de la importancia de indagar las competencias docentes. Es que la persona docente, todos, bueno, quienes damos clases, tenemos que tener una sensibilidad especial de comunicar. Creo que va en el sentido de lo que hablaba la profesora Maroto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso le vamos a llamar competencias culturales en el cuerpo docente y cómo las migraciones no es algo que va a disminuir en el planeta, ¿verdad? Sino que van a acrecentarse y muy posiblemente lo hagan de manera cada vez mayor, ¿verdad? Las competencias docentes es algo que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, el constructo se viene indagando, ¿verdad? Sobre todo en educación, pero no crean que solo en educación, también en medicina, trabajo social, psiquiatría, en matemáticas se han estudiado, ¿verdad? Cómo afecta esas creencias, esas actitudes de los docentes a los estudiantes, que a propósito en las citas de la doctora vi ahí que se hablaba de aprendizaje filpiado y a mí me llamó la atención, por ahí hay un antecedente sobre esto y competencias culturales, ¿verdad? Y se ha estudiado en todo el mundo. Se las paso muy rápido porque no tendríamos tiempo de ver en orientadoras, en estudiantes, en profesores universitarios de ciencias, ¿verdad? Y no les digo más, pero se han estudiado mucho, ¿verdad? De hecho, el reporte de antecedentes de investigación es enorme, digamos. ¿Qué son las competencias culturales? Son actitudes de, como dice, respeto, apertura, curiosidad, tolerancia, etcétera, que van a hacer que la persona, en este caso la persona docente, se abra al conocimiento, la comprensión cultural de sus estudiantes, va a desarrollar habilidades para escuchar, observar, etcétera, y esto va a generar resultados como la capacidad de la persona de adaptarse a este tipo de situaciones, de afrontarlas, ¿verdad? Y los resultados que se espera que se den a partir de desarrollar competencias culturales son una mayor capacidad de comunicación, conductas apropiadas y efectivas para afrontar situaciones culturales. Y como dice ahí, entonces estas actitudes que se prodigan entre las personas son indispensables para alcanzar mejores réditos, tanto en el sentido positivo del mutuo enriquecimiento como en el sentido negativo de reducir efectos indeseables como la xenofobia, la exclusión que lamentablemente se tiene que estar viviendo en el sistema educativo. Bien, ahora vienen
Este es el constructo, pero ¿qué variables se miden? Bueno, los diferentes estudios que les he mostrado hablan de diferentes variables para medirlo, ¿verdad? Aquí en la investigación que yo realicé, ya concluida, indagamos 7 variables, porque están agrupadas en varios estudios, esto me favoreció, pero hay otras. Y de una vez marco en verde, para favorecer el tiempo, digamos el aprovechamiento del tiempo, aquellas que sí correlacionaron de manera positiva con el mayor número de estudiantes migrantes en los centros educativos. Adaptabilidad cultural se refiere a la capacidad de comprender el punto de vista que muestran personas de diferentes culturas, eso es una variable. Tolerancia e incertidumbre no correlacionó, se refiere a la capacidad de poder asumir eventuales variaciones en el transcurrir de una situación. 4 más que se correlacionaron: autopresentación, esa a propósito de hacer investigación y de colonizar, descolonizar o decolonizar el conocimiento, es decir, adecuarlo al contexto nacional, tuvo que ser interpretada de manera diferente a como se propone en los diferentes estudios. Lo mismo me sucedió con la escala locus de control. Ahí fue cuando aprendí que es decolonizar el conocimiento. Si yo lo aplicaba exactamente igual a como fue producido, yo estaba cometiendo una injusticia y me estaba apuntando a cosas en las que yo mismo no creía. No, la teoría se usa y yo la uso desde una perspectiva sociocrítica a favor del desarrollo cultural y de las características de este país. Por eso esa variable, solo esa variable, llevó una discusión importante en términos del reporte final. Determinación, convicción de ser capaz de afrontar la diversidad. Compromiso se refiere a la capacidad de poner control, vean qué interesante me parece a mí, sobre la capacidad que desarrollan los docentes que trabajan con estudiantes, con mayor número de estudiantes extranjeros. Enfoque de meta, que es digamos, la creatividad para encontrar nuevas estrategias para lograr las metas, ¿verdad? Parecido a lo de la profesora Maroto a propósito. Y deseabilidad social, que eso se indaga casi que en todo lado. Esta variable no solo no correlacionó, sino que tuvo un alfa Cronbach muy baja, es decir, es poco confiable, pero les recomiendo la que desarrolló la doctora Vanessa Smith del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Eso también lo propongo yo. O sea, si no la tenemos bien operacionalizada, bien trabajada en una investigación, la tomamos de otro lugar y la aplicamos. Bien, ¿cómo indagué la estructura social de los colegios? Mediante un indicador logrado con muchos datos estadísticos. Con ese conjunto de datos logramos un indicador que eran más o menos los parecidos o cercanos a los que reportaba el estado de la educación, ¿verdad? Exclusión del sistema educativo, embarazos, incidentes de violencia y un índice de desarrollo social de la comunidad, para saber si esa situación de pobreza, etcétera, etcétera, embarazos, violencia, cosas de ese tipo, afectaban las competencias culturales de los docentes. Y vieran que, como ven ustedes ahí en blanco, no correlacionó, pero sí que correlacionó el porcentaje de estudiantes migrantes en cada institución, en las instituciones que evaluamos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Eso se aplicó, ahí están, se hicieron 4 listas de colegios con las dificultades parecidas a las de la doctora Maroto, porque esto se aplicó en el 2020, 2019-2020, y entonces hubo que utilizar, pasar el instrumento mediante vía electrónica, así fue respondido, costó un poquito, pero se logró incluso ir más allá de las cuotas previstas, ¿verdad? Donde correlacionaba las 2 variables moderadoras: porcentaje de estudiantes migrantes menor y mayor, y el menor indicador de problemas sociales y mayor indicador de problemas sociales. Así se formaron la lista. Entonces, luego se hicieron agrupamientos, por ejemplo, ¿qué pasa con los 2 colegios que tienen menor número de estudiantes migrantes frente a los 2 colegios que tienen mayor número de estudiantes migrantes? Y etcétera, también en el sentido horizontal. De todos esos juegos estadísticos se hicieron, ¿de acuerdo? Se adecuó el inventario de competencias transculturales o culturales, como lo pusimos ahí, está en el INIE. Tiene que ser reportado en un artículo sobre un estudio de confiabilidad de la escala, que fue relativamente buena, para que pueda ser utilizada para otras indagaciones, ¿verdad? O sea, la investigación no va a terminar, hay que seguirla haciendo en tesis, en investigaciones dirigidas y ojalá investigaciones aplicadas, ¿verdad? El instrumento está adecuado, está en el INIE. ¿De acuerdo? Se realizan los estudios de confiabilidad. Las escalas están entre moderadas bajas y moderadas altas, ¿verdad? Las que más nos interesan tienen una alta alfa Cronbach, digamos, es decir, son bastante confiables, ¿verdad? Es decir, que son bastante certeras en la manera como la gente las responde. Ahora
se hicieron pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿verdad? Las paramétricas son las que se hacen en base a las medias o promedios y las no paramétricas se hacen en base a las medianas, ¿verdad? Bueno, ya les dije, se compararon instituciones y todo, pero ¿dónde se resaltan los resultados? En las variables, adaptabilidad cultural muy alta, ¿verdad? Y casi como un 100%, digamos, de confiabilidad de que esa variable sí se ve afectada en el cuerpo docente que acude a colegios con mayor número de estudiantes migrantes. Entonces, si yo como Carlos Chavarría me voy a un colegio y trabajo ahí más de 5 años, que fue la mayoría de la muestra, ¿verdad? Y trabajo en colegios donde hay un mayor número de estudiantes migrantes, me volveré más adaptable culturalmente, desarrollaré mi capacidad de autopresentación, desarrollaré mayor compromiso y mayor enfoque de meta. Además, en los enfoques, digamos, en una prueba que se llama Turkey, logramos determinar que también autodeterminación es una escala, es una variable subjetiva cognitiva que si se ve afectada se desarrolla más. ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, disculpen ahí lo aglutinado de la información, los profesores que acuden, el cuerpo docente, profesoras y profesores que acuden a colegios con mayor número de estudiantes migrantes, evidencian una mayor capacidad de comprender los diferentes puntos de vista. Son más capaces de poner control en las propias emociones. Denotan una mayor estrategia voluntaria y determinada a promover un tipo de relación con personas de otras culturas para que no queden al margen de contar con confianza y seguridad hacia ellos. Mayor capacidad de apoyar de forma determinada y creativa la atención de situaciones que llevan a la integración de estos estudiantes. Y, por último, mayor sentido de autoeficacia personal y convicción de sentirse capaz de afrontar la adversidad. Si a mí me lo preguntan, compañeras y compañeros, en el futuro que me den trabajo en los lugares donde hay mayor número de estudiantes migrantes, ¿verdad? Entonces es claro el marcaje social al cuerpo docente, y en los colegios en los que el porcentaje de estudiantes migrantes es mayor, se evidencia que estos docentes, ¿verdad?, son más competentes a nivel cultural, ¿verdad? Este cuerpo docente. Lo último, unas anotaciones. ¿Qué sucede con el estudiantado de origen extranjero, donde son pocos y el cuerpo docente no logra desarrollar estas competencias culturales del todo? ¿Cuál ha sido el coste que ha debido asumir el cuerpo docente por desarrollar esas competencias sin ninguna preparación? Por eso yo propongo que esto se debe trabajar desde la universidad y ojalá desde antes, ¿verdad? Para tener ya esta cuestión del impacto cultural mucho más maduro en nuestro comportamiento cognitivo y emocional, ¿verdad? Se puede actuar de forma proactiva en la institución académica, ¿verdad? Para fortalecer las competencias culturales. Es decir, ¿qué importancia se da? Pregunta íntima y personal. A su formación académica universitaria el tema de la diversidad cultural en el estudiantado. ¿Qué tanto lo hemos incorporado de manera transversal, digamos, en los diferentes cursos, ¿verdad? Hago algunas recomendaciones al MEP, ¿verdad? Bueno, primero las estadísticas, compañeras y compañeros, a eso le tenemos que perder el temor necesariamente, si no, no medimos, si no cambiamos. Cada institución educativa se hace conveniente fomentar el respeto a la diversidad cultural. Eso se dice fácil, qué difícil hacerlo, pero también hay propuestas, hay investigaciones y todo esto para desarrollar eso. Y fomentar de forma activa y transversal las competencias culturales en estudiantes universitarios, pero no solo de educación, sino médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, quedo a sus órdenes y tal vez fui muy a la carrera, pero es lo que tenía para decirles. Y les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, don Carlos. Mucho gusto. Realmente escucharle nos deja una gran inquietud, ¿verdad?, sobre la situación que viven nuestros centros educativos y la necesidad de tomar en cuenta toda esta información que usted ha tomado, que nos ha indicado y que de una u otra manera nos deja en evidencia también la necesidad de una formación para el profesorado en ejercicio. Sé que aquí habemos docentes tanto de primaria como secundaria y de universidad, y yo creo, ¿verdad?, es mi sentir, que es una situación que afecta a todos los niveles educativos, y que además nos confronta también con los procesos de socialización
especialmente en la adolescencia, pero que desde el trayecto, la trayectoria de vida de nuestros estudiantes, desde que ingresan al centro educativo, cada vez más marcado. Entonces, agradecerle muchísimo, ¿verdad? Su reflexión, y me encantaría, aquí le ponen un mensaje muy bonito, dice Maricruz Mejía, que siempre es un gusto escuchar a don Carlos con los aportes. Por Gracias. supuesto que así es, a la educación costarricense. Y si gustan, abrimos brevemente el micrófono para que ustedes puedan realizarle algunas preguntas a don Carlos. De igual manera pueden usar el chat para poderle compartir a él sus comentarios. Doña Adelante, Jacqueline, don Carlos. una cuestión, y aprovecho por esto que usted decía. Yo escribí este libro, que es una investigación no concluida, sobre la formación de los valores de los niños a nivel escolar, donde hay mayor hibridación cultural. Es una investigación no terminada, por si a alguien le interesa, alguna persona está en la librería Lehman, digamos, pero no ese es el punto. El punto es que es importante ver cómo se forman los valores en los niños en escuelas donde hay mayor impacto, digamos, de personas de otras culturas. Es muy interesante también. ¿Qué va la orden? Gracias, don Carlos. Adelante, Michael, bienvenido. Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, primero a Patricia, que hizo su presentación muy interesante, y la don Carlos también. Quiero aprovechar a ver con esto último que decía don Carlos, tal vez para conectarlo con una anécdota que me pasó y a ver cómo podemos aportar en esa línea. Yo el año pasado tenía hace años una idea de poder ir a la escuela donde yo me egresé. Yo soy ingeniero en computación. Entonces tenía la idea de, con todo este tema de las carreras STEM y en caso de informática tenemos poca participación, por ejemplo, de género femenino en las clases. Es una realidad y buscando cómo potenciar, ¿verdad? Cómo tal vez inspirar mediante lo que hacemos a que más mujeres se sumen a la carrera, porque inclusive las políticas de muchas organizaciones ya están contratando 50-50, ¿verdad? 50% mujeres, 50% hombres, pero nos falta mucho recurso humano en esa línea. Entonces yo quise ir a mi escuela, pues a hacer una presentación de algunas de las temáticas de investigación que he venido realizando, y como para buscar incentivar a los docentes y al mismo director. Mire, tenemos esto, es aquí en San Ramón de la Alajuela, entonces bueno, la universidad está cerca, estamos nosotros, y justo esto que decías de la parte cultural. A la fecha, después de eso, a pesar que les di mi correo, mi contacto, me presenté en la oficina del director, hablé con los profesores y todo, no contactaron más, ¿verdad? Entonces, obviamente uno en el quehacer diario se lo va llevando las distintas actividades, pero yo me quedé con eso, ¿verdad? Y ahora viendo los trabajos que ustedes nos han presentado, y ahora don Carlos que lo mostrabas y lo decías ahorita con el tema cultural, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Porque en el fondo, a mí me sorprendió que yo les hable de carreras STEM y ni el mismo profesor tenía mucha idea, ¿verdad? Entonces es un poco tal vez vinculándolo con lo tuyo, un comentario anecdótico, y a ver cómo podríamos mejorar eso. Muchas gracias. Gracias, don Michael. Adelante, don Sí, Carlos. bueno, yo le doy mi opinión, y muy interesante, Michael, porque le voy a comentar otra anécdota muy parecida. No hace mucho me contactaron los compañeros de la escuela, como ahora se están volviendo a hacer los grupos, ¿se acuerdan de la escuela? Y a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no volvemos a hacer la graduación en la escuela? ¿Verdad? Y volvemos a hacer, y yo, bueno, está bien, pero ¿por qué no lo pensamos al revés? Nuestra generación, iniciemos el ritual de llevarle algo a la escuela, vamos a devolverle algo, nosotros como grupito, ¿verdad? Claro. Llevémosle un tambor, llevémosle una bola, o pintémosle un árbol, chapeémosle, ¿verdad? Y en ese momento se espantó a todo el mundo. Ya dejaron de conectar. Esto yo creo que lo que pasa es que tenemos que cambiar culturalmente. La escuela no es algo que nos resulta ajeno, Michael. Por ejemplo, hay una variable que impacta mucho el sentido de productividad de los estudiantes, es que otros estudiantes que hayan pasado por ahí lleguen. Y en el caso de la ciencia, Michael, es urgente. La ciencia, las personas tienen, y las ingenierías y todo eso, la idea, las estadísticas les pasa eso, las matemáticas, de que son aburridas, que son solo para gente extremadamente brillante, y todo eso son puros estereotipos, ¿verdad?
personas como ustedes se encargan de amortiguar esos estereotipos con solo el contacto, con solo que le pregunten. Y le voy a decir otra variable que se ve afectada, es el encuentro intergeneracional. O sea, nosotros nos quejamos de cómo son unas generaciones y todo esto, pero ¿dónde acolchamos ese impacto intergeneracional? ¿Por qué no nos acercamos? Y que eso sí, no le lleguemos con posiciones elitistas. Todo tiempo pasado fue mejor, ustedes tienen que llegar a eso. No, o sea, tal vez, Michael, no es ni siquiera hablándoles de informática, es de lo que usted ha hecho, cuál trayectoria es, ¿verdad? Y ver lo lúdico, elegante, agradable que son todas estas cosas, ¿verdad? Y que a veces es por cierto tipo de estereotipos y quizá algo de la didáctica, de cómo se enseñan ciertas cosas que uno se ve atrapado ahí, ¿verdad? Pero yo sí le diría, y yo tampoco lo voy a dejar de hacer, el interés de acercarse a los centros educativos, sin una posición elitista y que los niños compartan con personas de nuestras generaciones, y el hecho de que nosotros pasamos por ahí y algún día ellos van a estar. Exacto. Sí. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a usted, sí, gracias. Gracias, don Carlos. Mirinet señala en el chat que le agradece por integrar nuevos conocimientos a la educación y definitivamente, ¿verdad? La pertinencia de este aspecto no cabe duda que pasa por una realidad, el reconocimiento de una realidad educativa que es compleja, ¿verdad? Que está dentro de la diversidad del proceso educativo, pero que además nos lleva a reflexionar como personas docentes, cómo nos acercamos a estas situaciones desde nuestra perspectiva. Adelante, Mirinet. Sí, muchas gracias. Es que tuve una llamada y me perdí la parte de Michael y la pregunta que le hizo, pero mi pregunta es, bueno, primero felicitarlo y darle las gracias por estar aquí, ¿verdad? Haciendo sus aportes tan importantes a personas que están conectadas, viéndonos y aprendiendo de los nuevos conocimientos que usted trae. Y mi pregunta es, usted desde las ciencias sociales, desde el área de la psicología, ¿por qué le surge el interés de estudiar estos fenómenos que suceden en la escuela, perdón, en el colegio y con estudiantes y docentes? ¿Por qué le llamó la atención este tema? Que le agradezco muchísimo, miren, porque eso me da la opción realmente de ampliar cosas. Miren, igual que Vygotsky, no me pongo en el mismo lugar, pero igual que Vygotsky. Vygotsky era un psicólogo, pero vio en el centro educativo una fuerza socializadora monumental, ¿verdad? Y les voy a decir que en ese libro de la formación de los valores en los centros educativos, a través del proceso educativo, se debate aquella idea de que todo se forma en la familia. La escuela y el colegio son centros donde se cocinan muchísimo del futuro cognitivo emocional de las personas, ¿verdad? Entonces no lo podemos perder de vista. Cuando vemos estrategias de resolución de conflictos, cuando vemos todo esto, bueno, lo que nos hablaba la profesora Maroto, y cómo las estrategias de aprendizaje, las estrategias de afrontamiento en situaciones de estrés, todo ese tipo de cuestiones, es decir, se están cocinando ahí. Más allá de los objetivos formativos que están revelados ahí, que los estudiantes aprendan a tal cosa, X, Y o Z, se están formando un montón de valores, de actitudes vitales para el futuro de las personas. Yo no trabajo el tema de la sexualidad, digamos, sin pensar en la etapa adolescente, no lo trabajo sobre cómo me voy a relacionar con mis hijos o con mi pareja, digamos, en el futuro. Lo estoy trabajando desde estos momentos. Y yo tengo que desarrollar confianza, tengo que desarrollar un sentido de productividad, de ser capaz de afrontar, tengo que aprender a participar. Esto que creo que hablaba la profesora Maroto también, de que los profesores con base solo a ese cambio de esa técnica ya les gustaba más participar, integrar, no quedar al margen. Ya eso se le lograra transmitir al estudiantado, ya son logros, son herramientas emocionales, psicológicas, cognitivas para afrontar todo lo que viene en el futuro. Yo pienso que en realidad la escuela y el colegio y todo o sea, son realmente campos para tomar desde una perspectiva integral. Y ahora la realidad cultural más acuciante todavía, que es lo que les digo. No sé, Mirinet, si con esto le doy al menos mi opinión de por qué, pero siempre me interesó eso, ¿verdad? Por esa razón. Sí, muchas gracias, muy amable. Muchísimo gusto.
Con este comentario, pues sí, efectivamente el tema que nos propone don Carlos nos lleva a reflexionar sobre las habilidades para la vida que están profundizándose en la formación, tanto desde nuestra perspectiva como docentes, pero también para contribuir a la formación en nuestros estudiantes. Y algo que nos llama mucho la atención, bueno, este comentario al margen, ¿verdad? Yo que trabajo investigando también sobre educación en los derechos humanos, nos preocupa muchísimo las formas de violencia que tenemos en los centros educativos en todos los niveles, ¿verdad? No podemos decir que sea solo un fenómeno de jóvenes adolescentes. Y la empatía, por ahí se los puse, para mí es importantísimo como valor y como medio de asumir el relacionarnos con otros, ¿verdad? Así como don Carlos señalaba, tenemos que aprender a reconocernos en nuestras diferencias para poder interactuar y respetarnos, ¿verdad? Que es lo más importante, que esto no nos quede muy claro, pero además en el trabajo, don Carlos también nos ilustra lo que es el intercambio con personas de culturas diferentes. Que eso de alguna manera nos abre aún más la sensibilidad y la empatía para reconocer esas diferencias. Y bueno, dentro de esto vimos enfoques diferentes de investigación, ¿verdad? Uno más cualitativo, otro más de índole psicométrico, ¿verdad? Cuantitativo, muy valioso. Cada uno con sus aportes específicos y que sin duda a las personas que hemos estado acompañándoles esta tarde será de mucha importancia. Queda grabada también esta sesión para que futuras personas puedan escucharlas y sobre todo saber que tenemos estas investigaciones que son de gran interés para la educación costarricense. Le doy la palabra a la profesora Mirinet Rodríguez Herrera para que realice un cierre de esta actividad, no sin antes decirles que cuando termine la profesora Rodríguez vamos a pedirles a las personas que estamos aquí presentes, si es posible, abrir sus cámaras para tomarnos una fotografía. Adelante, Mirinet. Bueno, muchas gracias por la participación. Yo siempre me siento tan acompañada del doctorado de educación con su presencia, Jacqueline. Entonces, agradecerle, ¿verdad?, enormemente por acompañar y guiar este proceso. Usted más que nadie sabe la importancia de la investigación en educación y cómo la educación toca todas las membranas de todas las disciplinas y áreas que están en la universidad. Entonces, agradecerle enormemente por eso. Agradecer la presencia de Patricia, muy gustosamente aceptó estar acá con nosotros, y a don Carlos Chavarrí, a pesar de que es de otra área, pero él muy gustoso pues accedió a participar y a nutrirnos de este conocimiento tan importante que ambos tienen sobre la educación y aspectos tan medulares como son las matemáticas, la formación continua y todo lo que tiene que ver con esto de la diversidad cultural, la pertinencia y la generación de valores en los centros educativos. Entonces, sumamente agradecida. Y también, por supuesto, agradecer al equipo asesor que me está acompañando acá del Departamento de Educación y profesoras y profesores que se han acercado a este ciclo de conferencias, y agradecer a la presencia también del coordinador de administración, Michael, que está aquí presente. Muchas gracias, a pesar de que es de otra área, pero él ve la importancia de estos fenómenos educativos en todos los aspectos. Muchas gracias. Gracias, Mirinet. Y bueno, de igual manera, para el Instituto de Investigación en Educación, para el doctorado,
pero especialmente agradecer al Departamento de Educación de la sede Occidente que continúe, ¿verdad?, dando realidad a ese vínculo que por tantos años hemos construido de investigaciones compartidas. Así que en realidad es una actividad de regocijo para todas las instancias y personas aquí presentes, porque es el esfuerzo colectivo que hemos venido realizando en los últimos años y ambas investigaciones desarrolladas en un contexto adverso que les significó muchos retos metodológicos a nuestros investigadores. Para cerrar, les pedimos brevemente que abran sus cámaras para que nuestro compañero Isaac Flores pueda tomarnos una fotografía del evento. Voy a contar hasta 3 Muy bien. para que estén listos. 1, 2, 3. Una más, por favor. Por favor. 1, 2, 3. Muy bien, gracias. Isaac, muy amable. Y bueno, nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado en esta tarde. Quedamos en la mejor disposición de seguir haciendo estos encuentros y de seguir no solo construyendo conocimientos, sino compartiendo las diferentes experiencias que tenemos, porque definitivamente lo que amamos, lo que queremos, que es este fenómeno educativo, tiene el reto de estar siempre necesitando que lo remocemos, que lo comprendamos, que brindemos aportes para leerlos. Muy feliz tarde para todas y para todos y esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. Que pasen muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego, muchas